Dice así la palabra del Señor. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. Qué grande es este Dios, ¿no? Y qué hermoso saber es que Dios es un Dios de cosas nuevas, ¿o no? Dios es un Dios de cosas nuevas. Cuando miramos la Escritura, cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios es un Dios que hace permanentemente cosas nuevas. Cuando vamos al principio de la Biblia, al libro de Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían. O sea que prevalecían las tinieblas. Pero en ese mismo libro de Génesis tenemos un Dios que viene ahora a transformar lo vacío, lo desordenado, lo oscuro, lo tenebroso, y lo vemos en acción, creando la luz a través del poder de su palabra, ¿no? Creando la luz. De alguna manera, esa oscuridad y esas tinieblas desaparecen cuando el Señor comienza a crear cosas nuevas. En una creación vacía, desordenada y oscura, Dios crea la luz. Qué maravilloso este Dios. Pero no solamente crea la luz. Así como vemos en la Biblia que Dios crea la luz, Dios comienza a crear todas las cosas. Dice que Dios crea la expansión o los cielos, y no solamente crea los cielos, sino también crea la tierra y los mares. Y no solamente se detiene allí, el Señor continúa creando cosas nuevas. La hierba verde, las plantas, los árboles, todo lo que da semilla, dice la palabra, da fruto y tal vez la hermosura de los colores. Las lumbreras, el Señor crea el sol y luego las lumbreras que puedan alumbrar de noche la luna y las estrellas. Qué maravilloso el poder creador del Señor. Y luego crea, dice, los peces en las aguas y crea los animales en la tierra. Y por último nos crea a nosotros, al ser humano, que comienza a poblar la tierra de aquel entonces. Y por un momento pienso y digo, pensando en este Dios que hace nuevas las cosas o crea cosas nuevas, ¿no? De ese comienzo vacío, desordenado y oscuro, Dios hace una creación gloriosa y maravillosa, llena de luz, llena de colores, con movimiento, con criaturas. Algo maravilloso. Pero sabemos que no solamente tenemos y podemos hablar de Dios como el que quiere cosas nuevas en relación con la creación. Si miramos a lo largo de la historia, nos vamos a dar cuenta que Dios ha seguido, digamos así, con este anhelo de crear nuevas cosas. Tenemos que decir que muchas de las cosas que Él creó, especialmente en lo que respecta a la humanidad o al hombre, se habían realmente vuelto atrás. Comenzó la corrupción, el pecado, la maldad.
Pero Dios determinó hacer un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Mire usted, y a veces cuando pienso en esto digo, realmente qué grande es la misericordia de Dios. Porque si bien el hombre en ese tiempo había llegado al colmo de la maldad en la presencia de Dios, sin embargo dice que Dios vio en Noé un hombre justo y que más allá de dar por terminada una etapa donde las cosas no estaban bien, Dios es como que le da una nueva oportunidad. Lo rescata a Noé y a su familia. Todo lo demás perece, salvo lo que entró en el arca. Y el Señor ahí crea un nuevo comienzo. Hay un pacto que Dios hace con Noé y ahí hay un nuevo comienzo. Y alguno podrá decir, bueno, ahora que Dios creó esto nuevo, después de lo que pasó, todas las cosas van a ir bien, ¿no? Pero parece que no duró mucho tampoco, porque a pesar de que tuvieron la oportunidad de empezar de nuevo, no todos tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Noé y su familia fueron, podríamos decir, agraciados en tener esta experiencia de que cuando Dios hace caer su juicio sobre el pecado y la corrupción y la maldad del mundo de aquel entonces, Él halló gracia y Dios le dio una bendición muy grande que era el poder ahora llenar la tierra, ¿no? Comenzar de nuevo. Y de alguna manera, bueno, allí hay un nuevo comienzo. Dios provee un nuevo comienzo. Y comienza la historia allí a partir del diluvio. Pero notamos que en realidad duró poco, porque en definitiva luego comenzaron a nuevamente apartarse de Dios, alejarse del Señor. Comenzaron a rebelarse contra Dios y hay algunos puntos en la Biblia que son claves como la rebelión contra Dios y la Torre de Babel en tiempos de Nimrod y de qué manera Dios tuvo que detener esa obra que habían comenzado y los tuvo que esparcir sobre la tierra. Pero Dios tenía propósitos a pesar de todo esto negativo. Y en este crear nuevas cosas, Dios, en su designio, en su voluntad, determinó crear un pueblo con el propósito de que a través de ese pueblo pudiera venir la bendición, o la simiente inclusive de ese pueblo, pudiera venir la bendición a todas las naciones. Y Dios crea un pueblo a partir de un hombre con quien también hizo un pacto, me estoy refiriendo a Abraham. Y allí Dios comienza a formar un pueblo, a crear un pueblo nuevo, no existía. ¿No es así? No existía. Abraham, cuando Dios lo llamó, como decimos muchas veces, era un gentil, un incircunciso gentil, pero Dios lo hizo padre de muchas gentes, como le había prometido, y Dios formó una gran nación, una nación, y con el propósito de que esta nación fuera pueblo suyo, un pueblo nuevo, un pueblo no porque fuera mejor que otros, sino porque Dios lo había formado explícitamente con un propósito determinado y un pueblo al cual Dios había amado y ama. Pero sabemos que también las cosas no fueron muy bien. Sabemos que de alguna manera este pueblo realmente no se mantuvo en una verdadera fidelidad delante de Dios. Pero el propósito que Dios tuvo con ese pueblo sí se llevó a cabo. Y si avanzamos en el tiempo, Dios comienza otra vez algo nuevo. Y esto es cuando viene Jesucristo a esta tierra. Se había establecido el antiguo pacto, se había establecido el pacto de Dios primeramente para con su pueblo y allí tiene un lugar importante Moisés, a quien Dios le dio la ley.
Pero parece que todo eso ahora llegaba al punto donde iba a ser reemplazado y Dios iba a crear un nuevo orden en Jesucristo. Y viene el Señor conforme a lo que estaba anunciado y preparado por Dios, y a través de la venida de Cristo, Dios provee también un nuevo comienzo, ¿o no es así? Sí, porque los gentiles andaban en sus propios caminos, y los judíos, que eran el pueblo de Dios, se habían apartado de los caminos de Dios, y que si bien muchos habían mantenido el aspecto exterior de la religión, cuando Cristo viene, ve que están totalmente fuera de la voluntad de Dios, a tal punto que ni siquiera pudieron aceptarlo y recibirlo como el enviado de Dios y el Mesías, ¿no? Y entonces Dios tiene que empezar de nuevo. Y Dios tiene que crear un pueblo nuevo otra vez. ¿Y quién es ese pueblo nuevo que Dios crea ahora en Cristo? Es la iglesia. Ahora, yo veo en esto de que Dios es como que va renovando, y esto nos muestra la fidelidad, la misericordia, la gracia de Dios. Porque ahora Dios crea un nuevo pueblo en Cristo. Un pueblo que ahora en este tiempo es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios ha escogido. Es el pueblo que Dios ha elegido como un pueblo especial. Y Dios ha hecho algo nuevo en esto. La iglesia no existía. Así como no existía el pueblo de Israel en su tiempo, tampoco existía la iglesia. Aunque algunos hablan de la iglesia del Antiguo Testamento, pero la iglesia es del Nuevo Testamento, no es del Antiguo. La iglesia nace y se fundamenta sobre la persona y sobre la obra de Jesucristo. Y Dios allí hace algo nuevo. Y viene y anuncia que ha descendido el reino de Dios a la tierra. Algo nuevo también. No existía hasta ahora eso. ¿O sí? No. Dios hace descender su reino a la tierra en la persona de Jesucristo. Y ese reino de Dios comienza a establecerse en el corazón de aquellos que aceptan, reciben y creen en Jesucristo como Salvador de sus vidas. Y yo digo, qué hermoso ser parte de este proyecto de Dios, ¿no? Qué hermoso saber que somos parte de estas cosas nuevas que Dios hace. Y cuando observamos y cuando miramos el proyecto de Dios, nos damos cuenta que realmente Dios, a medida que avanza su proyecto, o su plan, o su dispensación, muestra cosas nuevas. Este versículo que leímos, en relación y en el contexto en que está ubicado, evidentemente está hablando justamente de estos propósitos finales de Dios, ¿no? He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Y dice, y antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. De hecho, cuando Cristo tenía que venir, los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la venida de Cristo, ¿o no es así? El profeta Isaías, el profeta por excelencia, que nos muestra justamente las principales profecías en relación con la venida del Mesías, explican claramente la venida del Mesías y qué era lo que iba a suceder. Sin embargo, el pueblo de Dios no lo recibió, no lo aceptó. Todo estaba profetizado, todo estaba aclarado de antemano. Los profetas del Antiguo Testamento estaban conociendo perfectamente que había algo que Dios iba a enviar, algo nuevo, una nueva dispensación. Pero los que pertenecían a ese tiempo en que debían haber recibido esto nuevo, no lo recibieron. Y qué triste, ¿no? Pero a los que le recibieron, a los que aceptaron esto, Dios les dio derecho, potestad
de ser hechos hijos de Dios. Y yo digo, qué bendición. El pueblo de Israel ha quedado momentáneamente desplazado por haber rechazado lo que vino de parte de Dios, y nosotros por haberlo recibido hemos tenido parte, y hoy somos parte de esta bendición y de esto nuevo que Dios ha manifestado en este tiempo. ¿O no es así? Amén. Y yo digo, qué maravilloso, porque cuando comenzamos a analizar la obra que Dios sigue haciendo, entendemos, y la palabra lo dice con mucha claridad, que Dios sigue haciendo cosas nuevas, que Dios sigue haciendo cosas nuevas en nuestra vida. En principio, a través de Jesucristo ha establecido un nuevo pacto. Cuando leemos en la carta a los Hebreos, entendemos que bien claro habla de que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Y dice inclusive que cuando hablamos del nuevo pacto quiere decir que el viejo ha quedado desplazado y ahora rige el nuevo pacto. Qué pena que el que no se adaptó y no aceptó el nuevo pacto está sostenido por un pacto que no está vigente. ¿O no es así? Claro. Porque Dios ha puesto en vigencia un nuevo pacto. Y Dios ahora tiene trato y relación con aquellos que entran en este nuevo pacto. ¿O no es así? Claro. No importa, sean gentiles, aún sean judíos, hay quienes han creído en el nuevo pacto en Jesucristo y a pesar de ser judíos hoy conocen la verdad y están siendo bendecidos en los términos de este nuevo pacto. Y, por supuesto, la iglesia y quienes pertenecemos a la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios de este tiempo, estamos gozando la bendición de un nuevo pacto. Empiezan a aparecer cosas nuevas, porque el entrar en este nuevo pacto no solamente habla de algo nuevo que Dios creó en relación a lo que Él envió, es decir, a Jesucristo y a lo que representa el nuevo pacto de salvación, sino que el Señor empieza a crear nuevas todas las cosas. Hay un versículo que ustedes conocen muy bien, que es el versículo de 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que ahora, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación, es una nueva creación. Ha sido creado de nuevo. Dios ha hecho algo nuevo, que es crear una vida espiritual en nosotros. Dice también que hemos sido creados como un nuevo hombre. Y creo que los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, especialmente los escritos de Pablo, hablan de que hemos realmente sido creados en Cristo Jesús, en la justicia, en la santidad de la verdad. Y este nuevo hombre fue el que ha sido creado por Dios de esa manera. Es decir, que ahora somos no solamente nuevas personas porque ahora pertenecemos al nuevo pacto, sino que el obrar del poder de Dios en nuestra vida nos da una nueva naturaleza espiritual. No es que Dios ha hecho un hombre nuevo o una persona nueva de nosotros y nos ha cambiado un poco la fachada. No. Él nos ha creado espiritualmente. Él nos ha dado la bendición en Cristo de ser creados como nuevos, como una nueva creación para la gloria de Dios. La carta a los Romanos dice que ahora tenemos una nueva vida. Ha hecho cosas nuevas en nosotros, creándonos espiritualmente, dándonos una nueva naturaleza e impartiendo en nosotros una nueva vida. Es que estrenamos todo nuevo. Parece que a Dios le gusta estrenar cosas. ¿A cuánto les gusta estrenar cosas? A la mayoría le gusta, ¿no? Y parece que a Dios le gusta más que a nadie. Porque parece que de lo viejo no quiere nada. De lo viejo el Señor no quiere nada. Porque dice
que somos nuevas criaturas, que lo viejo tiene que quedar atrás, en el pasado, en el olvido. Y dice en ese mismo texto que todas las cosas de ahí en adelante tienen que ser nuevas. Mire la propuesta, esta es la propuesta de Dios. No es que esto es algo nuestro, que decimos, bueno, ahora... No, Dios quiere que todas las cosas, a partir de nuestra relación con Él, a partir de nuestro conocimiento del Evangelio y a través de nuestra experiencia con el Señor y la experiencia de salvación y de regeneración, comencemos a caminar en novedad de vida. ¿Estamos realmente recibiendo todo esto nuevo de parte de Dios? Pero mire que cuando el Señor empieza a darnos esto nuevo, no quiere que nada de lo viejo quede. Porque ahí viene la cosa. El pueblo de Israel no quiso aceptar el nuevo pacto. Se quedó en el pacto anterior, en el pacto viejo, pero fue un pacto que quedó terminado cuando apareció el nuevo. Y bien claro lo dice el libro o la carta a los Hebreos, que el nuevo pacto dio por terminado el viejo. Ahora Dios estableció el nuevo pacto y a través de ese nuevo pacto Dios trata con aquellos que quieren acercarse a Él. Y Dios nos ha dado esta bendición. Cuando leemos inclusive algunos textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, textos que muchas veces los decimos de memoria, dice que el Señor hace una obra en nosotros y la dice proféticamente ya desde aquel entonces, que iba a ser una obra maravillosa en nosotros y que nos iba a limpiar, no iba a derramaré sobre vosotros, dice, agua limpia, y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y dice que el Señor allí nos dará un corazón nuevo y nos dará un espíritu nuevo. Y porque un hombre nuevo con un corazón viejo o con un espíritu viejo vendría a ser como un remiendo, ¿no? Entonces Dios crea un hombre nuevo, le da una nueva vida, le pone un corazón nuevo y le renueva un espíritu nuevo dentro de él. Usted se está imaginando lo que es esto, ¿no? Porque esto tiene que ser nuestra experiencia. Porque esto tiene que ser algo que tenga que ver con nuestra experiencia cristiana. Y si esto no ocurre y estamos en lo viejo, es porque en definitiva todavía no hemos alcanzado lo que Dios quiere y no hemos recibido lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice que Dios quita el corazón de piedra, el corazón duro, y nos da un nuevo corazón. Un corazón dócil, dispuesto, abierto, preparado para recibir la palabra, la bendición, para que podamos obedecerle. Renueva un espíritu nuevo en nosotros, quita el espíritu que no nos sirve, irascible, un espíritu de rebeldía, de rebelión y el espíritu del mundo, y pone un espíritu nuevo en nosotros. Renueva un espíritu. Aquí está hablando del espíritu humano. Por supuesto, Ezequiel dice algo hasta que es como decimos muchas veces, la frutilla al postre. Porque después de decir que nos limpia y nos lava de todas nuestras inmundicias y que nos pone un corazón nuevo y que nos renueva un espíritu recto dentro de nosotros y nuevo, dice que luego pone sobre nosotros o dentro de nosotros su espíritu para que andemos en sus caminos, para que hagamos su voluntad y que nos deleitemos en su palabra, en sus mandamientos. Y yo digo, qué hermoso esto, ¿no? Qué hermosa, esta es la vida que Dios nos da. Esto es lo que el Señor hace en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Tenemos esta experiencia? La Biblia dice también que aún nuestra mente el Señor la hace nueva. Mire, la mente también, no el corazón, no solo el corazón, no solo el espíritu, no solamente nos da un nombre nuevo y una nueva vida, sino que también nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12 dice que debemos ser renovados, ¿no?, en nuestro entendimiento, transformados mediante la renovación, dice, de nuestro entendimiento. Es decir, que Dios nos da una nueva mente.
Esto mismo en la carta a los Efesios el apóstol Pablo lo repite y dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y renovar, ¿qué quiere decir? Hacer de nuevo, ¿no? Es algo nuevo en nosotros. Así que nuestra mente tiene que ser renovada. No podemos tener la misma mente que teníamos antes de venir al camino de Dios. Como no podemos tener el mismo corazón y el mismo espíritu, tiene que haber una transformación y tenemos que estar disfrutando y gozando de todas estas novedades, de todo esto nuevo que el Señor nos da y tomar conciencia que si esto no está funcionando de esta manera, no sigamos como si tal cosa. Porque entonces esto quiere decir que no estamos realmente recibiendo lo nuevo que Dios nos ha preparado. Y tal vez decimos somos cristianos, somos del Señor, venimos a la iglesia, pero nuestra mente sigue estando llena de malos pensamientos, nuestro corazón está inclinado hacia el mal y hacia las cosas vanas, nuestro espíritu es un espíritu rebelde. Y esto no concordaría con lo que realmente Dios hace en nuestra vida. ¿O no es así? Me parece que no hay que... no necesita esto una gran profundidad de pensamiento para poder darnos cuenta que realmente necesitamos que esto se manifieste en nuestra vida de una manera real. Y allí el Señor nos hace nuevos totalmente y nos pone un nuevo mandamiento, que es el mandamiento del amor. Como el Señor les dijo, aquí os doy un nuevo mandamiento, ahí en San Juan 14, un nuevo mandamiento. Y ese mandamiento estaba basado en el amor. Y algunos dirán, bueno, pero ¿y todos los demás mandamientos? Mire, dice la Biblia que si no cumplimos este mandamiento, no podemos cumplir ninguno. Así que todos los demás, de alguna manera, si cumplimos este, vendrían a estar implícitos en este. Y es el mandamiento del amor. Quizá cuando observamos la ley de Dios y observamos el mandamiento del amor, lo dividimos y decimos lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Ayer teníamos una clase de escuela bíblica, justamente sobre el libro de Génesis, y hablábamos de Abraham, y hablábamos de la gran prueba que pasó Abraham al tener que entregar a su hijo, y hablábamos de la gran prueba que tenía que realmente, y yo decía, no es por causa de Dios, Dios no necesitaba, el que necesitaba esta prueba era Abraham, para que Dios le confiara y para que pudiera él realmente estar en el orden debido, para que de alguna manera se pudiera manifestar la voluntad de Dios a través de su vida. Pero era necesario que él amara a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre la vida de su propio hijo, ¿no? Y había una reflexión en la lección y nos hacía como pensar para adentro, reflexionar, pensar en aquellas cosas que amamos y que las amamos mucho y que las tenemos como prioridad en nuestra vida porque las tenemos allí presentes, porque son las que más amamos. Si estaríamos dispuestos a realmente por amar o por el amor del Señor, que esto quede desplazado de nuestra vida. Y quedó el silencio ¿no? Pero de alguna manera es el amor a Dios por sobre todas las cosas. Es el nuevo mandamiento de Dios. Es el nuevo mandamiento que nos hace ahora también tener que amar a nuestros hermanos como parte de esta novedad, de esta nueva vida y de este nuevo mandamiento. Porque si nos damos cuenta, el mandamiento que se rescata como nuevo es ¿no? Y lo que dice es que debemos amar a nuestro prójimo, ya no como decía la ley antigua, como a mí mismo, sino que ahora tengo que amar como Él me amó a mí, como Cristo me amó a mí. No es nada fácil la cosa, ¿no? Porque ¿cómo me amó el Señor a mí? Porque ahí tengo que pensar eso. Para poder hacer eso, tengo que decir, bueno, voy a revisar cómo me amó el Señor a mí. Cuando el Señor me amó, ¿yo qué era?
un pecador, enemigo de Dios, dice la Biblia, lejos de Dios, ajenos a todo lo que tenía que ver con Dios. Aunque alguno diga, bueno, pero yo era creyente antes, yo conocía a Dios, pero en realidad si no conocía el Evangelio, no conocía a Dios. Podíamos tener una referencia de las cosas de Dios, pero inclusive tenemos que entender que a partir del momento que recibimos a Cristo, ahí comenzamos a conocer verdaderamente a Dios. Entonces, fíjese la importancia de tener que amar como Él nos amó. Cuando éramos pecadores, éramos enemigos de Él, vivíamos en nuestros propios caminos, vivíamos en nuestras propias costumbres y cosas, y ahora hemos sido objetos del amor de Dios y Dios nos rescató. Y como dijimos, nos dio todo nuevo. Nos hizo una nueva persona, nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu, nos dio una nueva mente. Y ahora nos dice, les doy un nuevo mandamiento. Porque en esa forma, de esta manera, este nuevo mandamiento lo van a poder cumplir. Porque tienen un nuevo corazón y tienen un nuevo espíritu y una nueva vida. Entonces los van a poder cumplir. Que nos amemos a Dios por sobre todas las cosas, que nos amemos a unos a otros como yo os he amado, dijo el Señor. Y que aún podamos extender ese amor a nuestros enemigos. Porque en definitiva, cuando analizamos de qué manera Dios nos amó, justamente Dios nos amó cuando éramos enemigos, como dice el apóstol Pablo. Aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que nos dio un nuevo mandamiento, y nos puso en un camino nuevo. Mire todas las cosas nuevas. ¿Sabía usted que tenía tantas cosas nuevas? Un camino nuevo. Cuando leemos la carta a los Hebreos, también en el capítulo 10, dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su sangre, ¿no? Para que podamos llegar al lugar santísimo, al santuario, a la presencia de Dios. Y yo digo, qué hermoso esto. Él es el camino nuevo. Antes andábamos por otros caminos, ¿no es así? Antes vivíamos de otra manera, andábamos en nuestros propios caminos, como dice el profeta Isaías 53:6, que cada uno de nosotros se apartó, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Por su camino, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Pero ahora nosotros ya no andamos en nuestros propios caminos. Ahora que Dios hizo toda esta obra nueva en nosotros, ahora tenemos un camino nuevo para andar. Recién asfaltado. Que es el camino de salvación, que es Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, podemos preguntarnos, ¿estoy andando ahora que tengo todo nuevo? ¿Estoy andando por el camino nuevo? Vio que cuando uno se compra un coche nuevo, trata de evitar los caminos rotos. Cuando va con el coche viejo no le importa, agarra los pozos. Pero cuando compra un cochecito un poco más nuevo, qué sé yo, que está un poco mejor, trata de ir siempre por el mejor camino. Y si eso hacemos con un auto, ¿cómo no lo debemos hacer con nuestra vida? Ahora que tenemos una vida nueva, ¿vamos a andar por el camino roto, torcido, por el camino lleno de cosas extrañas y horripilantes? No, ahora tenemos que andar por el camino nuevo y vivo, dice el texto de Hebreos, por el camino nuevo y vivo. ¿Usted está andando por el camino nuevo? Gloria sea el nombre del Señor. Está andando por el camino nuevo. ¿Sabe que es un camino? La vez pasada hablábamos del camino. Este camino pero es angosto. Pero es un camino glorioso, porque el Señor lo hizo para que caminen los redimidos, dice Isaías 35. Para que caminen los redimidos del Señor. En ese camino dice que no habrá fiera, ni león subirá por él, ni allí se hallará
para que caminen los redimidos del Señor. Y dice que el que ande en ese camino tendrá gozo, caminará con gozo. ¿Usted está caminando con gozo su vida cristiana? No, pero tengo algunas luchas, pero encima, aparte de las luchas, ¿no hay un fuego interno que le mantiene el gozo del Señor en su corazón? Podemos tener luchas con las cosas que nos rodean, podemos tener tribulaciones con la vida diaria porque vivimos en un mundo que está totalmente inclinado hacia el mal, a la corrupción, al pecado, a la violencia. Pero nadie nos puede apagar el gozo del Señor que Él ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Entonces caminamos por este camino, que es angosto, que es recto, pero que nos lleva a la vida eterna, a la salvación. Y yo digo, qué hermoso, mire, es todo nuevo, todo nuevo. Todo lo que podemos analizar es verdaderamente nuevo. Y ¿sabe una cosa? Cuando llegamos a analizar las últimas promesas del Señor con respecto al futuro, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15, dice, he aquí yo hago nuevas, ya lo sabe usted, bueno, todas las cosas. Está apuntando al futuro. Ahora, fíjese que esta promesa de que va a ser nueva todas las cosas, algo leímos sin que haya una descripción muy exacta, en el versículo que leímos al principio, en Isaías 42, 9, pero también en el libro de Isaías, capítulo 65, cuando habla del futuro glorioso de Sión, y cuando habla de las últimas cosas que van a ocurrir y que van a suceder, las escatológicas, habla realmente en Isaías 65 que Dios tiene preparados cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, fíjese que estos cielos que conocemos y esta tierra que conocemos pasará. Bien dice el texto, cielo y tierra pasarán. Mi palabra no pasará. Y dice Dios en su palabra que no va a pasar, que si bien todo esto que vemos un día, y si quiere tener más información, lea 2 de Pedro, capítulo 3, se va a informar bien de que todo esto se va a quemar. Y todo esto será, dice, deshecho, los elementos ardiendo se quemarán, serán fundidos. Aún los cielos se enrollarán como un rollo y todo será quemado y no quedará nada porque Dios creará nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia. ¿Usted cree en la promesa de Dios? Mire que el Señor ya nos dio todo esto nuevo y nos está prometiendo cosas nuevas. Sigue prometiéndonos cosas nuevas. Les daré cielos nuevos y tierras nuevas. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y leemos los mensajes a las iglesias de Asia Menor, una de las recompensas que Dios nos promete menciona dos cosas más. Es que en aquel tiempo Dios hará una nueva ciudad, una nueva Jerusalén. Usted lo leyó en el Apocalipsis, ¿no? Que descenderá del cielo. No habla de Jerusalén ahí en... No. Habla de una nueva Jerusalén. Así como habrá nuevos cielos y nueva tierra, habrá una nueva Jerusalén, una ciudad santa, que descenderá del cielo, dice la palabra. Mire. Una nueva ciudad. Y le voy a dar otra noticia. Ese mismo texto donde dice y menciona a la nueva Jerusalén en Génesis 3, dice también que Dios nos dará un nombre nuevo. No se va a llamar Pedro, Juan, Felipe, Jorge. Dios le va a dar un nombre nuevo que solamente Él conoce ahora. Pero en aquel entonces, cuando estemos en la presencia de Dios y en aquellos cielos nuevos y tierra nueva y en aquella Jerusalén celestial, estaremos estrenando un nombre nuevo también. Algo de esto ha pasado como una especie de, digamos así,
para que nos demos cuenta, porque a muchos de los personajes bíblicos el Señor le modificó el nombre, ¿no? A Abraham, que quería decir padre exaltado, lo llamó Abraham, padre de muchedumbres, por ejemplo. Y así a muchos de los patriarcas y de los hombres del Antiguo Testamento, como también a los del Nuevo Testamento, el Señor les hizo una variante de alguna manera para que tuviera una relación con la naturaleza, que ahora tenían que tener como siervos de Dios. Pero en aquel entonces Dios nos dará un nombre nuevo porque estaremos para siempre en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa de esto? ¿Está viviendo en novedad de vida? Yo creo que ahora cuando decimos vivir en novedad de vida tenemos que pensar en todo lo nuevo. Porque si hay algo que tenemos que decir es que cuando Dios estableció un pacto e hizo una promesa, esa promesa se cumplió. Y nosotros creemos que estas promesas que quedan por cumplirse porque apuntan al futuro, también se cumplirán porque Dios las ha preparado y ha preparado esto para que nos gocemos por la eternidad en su presencia. Quizá esto sí nos haga de alguna manera reflexionar. La palabra de Dios, hoy me anduve volando un poquitito por la palabra, pero nos muestra que tenemos un Dios que permanentemente nos va renovando, que permanentemente Él quiere que esta obra se haga completa en nuestra vida. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito en el capítulo 3, que dice que somos salvos por la renovación, una de las cosas, ¿no? Por la obra de Cristo, pero en última instancia dice por la renovación en el Espíritu Santo, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que no solamente esto, sino que amén de haber aceptado y haber comenzado a vivir en esta novedad de vida, Dios nos ha dado un agente renovador para que esto nuevo pueda ir manteniéndose y renovándose en forma permanente en nuestra vida. Que esta bendición se pueda sostener por el Espíritu Santo, por la renovación en el Espíritu Santo. Alguno podrá decir, pastor, sí, ahora cuando pienso todo esto me doy cuenta que de todas esas cosas que usted dice nuevas, no sé si las tengo todas. O a lo mejor las tuve y hoy no las estoy viviendo como una experiencia. O no las estoy viviendo a pleno. Para eso el Señor mandó y envió el Espíritu Santo en este tiempo. Para que seamos renovados en el Espíritu Santo. Para que disfrutemos la renovación en el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Por eso que tenemos que buscar. Porque usted fíjese, usted se va a dar cuenta que cuando usted el Espíritu Santo llena su corazón y llena su vida, ¿no se da cuenta que sus pensamientos cambian? Que sus costumbres cambian, que su corazón se pone más dócil, que su espíritu se hace un espíritu dócil y no... ¿O no es así? Cuando baja el nivel del Espíritu Santo... Porque Dios nos ha enviado en este tiempo este agente renovador, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pedirle en esta noche al Señor que queremos vivir la plenitud de esta experiencia? Que el Señor, cuando ha pensado y cuando ha llevado adelante su plan, su propósito, su designio sobre todas las cosas, el Señor ha hecho nuevas las cosas, las ha renovado, las ha hecho para que las podamos disfrutar, para que podamos saber que esto es lo que Dios nos ha dado y que lo tenemos que vivir y lo tenemos que experimentar, si quiere. Porque Dios no se lo puede dar de prepo. Tenemos que realmente abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude. Haga una lista de todas las cosas nuevas que el Señor le ha dado. Vio que a veces
tenemos todo así en la mente, y nos acordamos de alguna, nos olvidamos de la otra, a veces nos ponemos tan quejosos, tan quisquillosos y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Y que muchas de las cosas que Dios nos dio no las estamos usando. Entonces, haga una lista de todo lo nuevo que Dios le dio. Y usted se va a dar cuenta que usted no puede ser la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Porque Dios lo ha hecho una nueva persona, le ha dado una nueva vida, le ha cambiado el corazón, le ha cambiado el espíritu, le ha cambiado la mente. Ahora lo ha puesto en un camino nuevo. ¿O no es así, hermano? Y todo esto no tiene que mostrar un contraste, ¿o no es así?, con el mundo. Entonces, quizá en esta noche que la Biblia nos revela ese plan, ese proyecto de Dios y toda esa novedad permanente que Dios va haciendo y obrando, que pueda realmente ser una experiencia en nuestra vida. En principio, estar agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. En segunda instancia, si no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos, si no estamos experimentando este cambio, esta transformación, esta renovación urgente, clame al Señor, porque su vida tiene que ser diferente. Y entonces, fíjese que nada de las cosas mundanas van a poder tomar lugar en nuestra vida, ni en la mente, ni en el corazón, ni en el espíritu, ni en nuestra manera de andar, en nuestros caminos, porque todo lo hemos consagrado para la gloria y para la honra del Señor. Amén. ¿Estará dispuesto a pedirle al Señor que lo ayude en esta noche? ¿Querrá vivir, como dice la palabra, en novedad de vida, como dice la Biblia? ¿Querrá vivir como dice el Señor en su palabra? ¿O se estará conformando y decir, mire, yo más o menos de cómo estaba, cómo estoy? Pero sabe una cosa, ese pensamiento es nefasto, porque en definitiva el Señor lo ha llamado para que usted sea no como mejor de lo que era hace un tiempo atrás, sino que el Señor lo ha llamado para que usted sea como Cristo es, para que usted sea hecho a la imagen y semejanza del Señor, a un varón perfecto, para que podamos ser transformados y renovados a la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor, como dice 2 Corintios capítulo 3. ¿Estaremos dispuestos a pedirle al Señor que nos ayude?